Circulación fetal. Para comenzar a comprender este tema, es necesario definir 5 conceptos. El primer concepto a definir es el de las arterias umbilicales, las cuales cumplen la función de llevar la sangre desoxigenada del feto a la madre. El segundo concepto a definir es el de la vena umbilical, en la cual la sangre oxigenada va de la madre al feto. Por su parte, el conducto venoso se define como el cortocircuito a través del hígado que lleva sangre desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior. Así, el conducto arterioso se define como la comunicación del tallado de la aorta con el tronco de la arteria pulmonar. Por último, el quinto concepto a definir es el del foramen oval, el cual comunica a las dos arterias tanto a la izquierda como a la derecha. Así, este proceso empieza con sangre oxigenada. Esta sangre tiene una concentración de oxígeno de unos 30 a 35 milímetros de mercurio, la cual atraviesa la placenta comenzando por el lado materno. A diferencia de esta, la sangre que se oxigena en los pulmones de la madre alcanza alrededor de los 95 milímetros de mercurio. Esta sangre es expulsada en el ventrículo izquierdo desde el corazón de la madre. Bueno, el 50% de la sangre que ingresa a la vena umbilical pasa a la circulación hepática, mientras que el otro 50% de sangre se desvía para evitar el hígado a través de la tercera adaptación, que en este caso es el conducto venoso, el cual lleva la sangre desde la vena umbilical hasta la vena cava inferior. Y bueno, una vez que esa sangre está en la vena cava inferior, pues se va a mezclar con el contenido de la sangre que retorna de la parte inferior y de la parte abdominal del feto. Y bueno, esta combinación de sangre de la parte inferior y de la vena umbilical da una presión parcial de oxígeno de unos 26 a 28 milímetros del mercurio. Y bueno, de esa manera asciende de los 30 a 35 milímetros de mercurio que tenía al ingreso. A continuación, la sangre continuará su ascenso por la vena cava inferior y se desembocará en la aurícula derecha. Esto explicaría el paso de la sangre rica en oxígeno directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, a través del foramen oval. Y esto se da por la eyección preferencial con su respectiva fuerza y dirección. No se mezcla completamente la sangre proveniente desde la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre que proviene desde la vena cava inferior pasa a la aurícula izquierda a través del agujero o foramen oval. Se necesita de esa sangre oxigenada con un contenido de 26 a 28 milímetros de mercurio para que pase al ventrículo izquierdo y de este a la circulación, principalmente de la cabeza del encéfalo, para nutrir de manera óptima el sistema nervioso central del feto a través de la arteria branquiocefálica. La arteria subclavia izquierda llevará sangre a la extremidad superior izquierda y el resto de la sangre pasará a la aorta descendente. La sangre procedente de la vena cava superior, que está considerablemente menos oxigenada, con presión parcial de oxígeno entre 12 a 14 milímetros de mercurio, esta atraviesa la válvula tricúspide directamente hacia el ventrículo derecho. Por la fuerza con la que viene casi no se mezcla y no atraviesa el agujero oval. Desde el ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar dirigiéndose a cada uno de los pulmones, tanto el izquierdo como el derecho. Solo el 10% de la sangre que llega a este punto va a atravesar los pulmones porque están en colapso, sobre todo a nivel alveolar. Durante la vida fetal no poseen aire y están llenos de líquido. Este colapso conlleva un colapso vascular, por lo que las resistencias están aumentadas, evitando el paso de la sangre que pasa a las arterias pulmonares izquierda y derecha. El 90% restante de sangre que había alcanzado a las arterias pulmonares
al no poder pasar por un aumento marcado de las resistencias pulmonares, pasará al único lugar que tiene para escapar, que es a través del conducto arterial sur, a la arteria aorta descendiente en su parte proximal. La sangre, que tiene alrededor de 18 a 22 milímetros de mercurio, continúa por la aorta descendiente para persuadir la parte inferior del cuerpo del feto y a su vez regresa a lo que es la placenta a través de las arterias umbilicales y pasar a lo que es la circulación materna. Para terminar el gasto cardíaco, combinando lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, aproximadamente 450 mililitros sobre kilogramo por minuto, desciende más o menos a unos 150 mililitros sobre kilogramo por minuto al cumplir el neonato unos 2 meses de nacido. En la vida fetal, el 65% de este flujo, el sanguíneo, que desciende por la arteria aorta descendente, vuelve a la placenta. El restante, el 35%, irriga los órganos y tejidos fetales. Al momento del nacimiento, al interrumpir la circulación a través del cordón umbilical y el estímulo de la piel del descenso de temperatura, hace que el neonato tenga su primera y repetidas respiraciones, disminuyendo la resistencia de la vía aérea y produciendo vasodilatación pulmonar. Esto incrementa la presión de la aurícula izquierda. Gracias a la vasodilatación pulmonar, ya no es el 10% el que pasa por los pulmones, sino el 100%. Esto produce el cierre del agujero oval, por lo tanto, ya no existe comunicación entre la aurícula derecha y la izquierda. El incremento de la presión parcial arterial de oxígeno por la respiración espontánea y la caída de las prostaglandinas por la separación de la placenta produce el cierre del conducto arterioso. Bueno, y para terminar, la alantoides será el ligamento umbilical mediano. Este une la vejiga y el ombligo. El ducto arterioso será el ligamento venoso. El agujero oval será la fosa oval. La notocorda será el núcleo pulposo y las arterias umbilicales serán el ligamento umbilical medial. La vena umbilical será el ligamento redondo. Este contiene el ligamento falciforme. Y eso sería todo.